Y vamos a darle paso a mi querido Triana, que nos tiene también análisis sobre lo que está aconteciendo. La marcha de Frena claramente deja mucho de qué hablar. Adelante, Triana. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Pues mire, efectivamente ya sabemos lo que pasó el fin de semana, una marcha, una concentración, que fue una respuesta a un reto que lanzó el propio Andrés Manuel López Obrador. Yo insisto en que seguimos sin saber a ciencia cierta cuántas personas estuvieron ahí, pero el Zócalo estuvo colmado, le duela a quien le duela. Yo estuve ahí presente, me consta que hubo una cantidad copiosa de personas y además personas enojadas con su gobierno, enojadas con el presidente de la República por la situación del país, por sus desprecios, por sus dislates, por sus distractores, pues por las mentiras que nos receta todos los días. La pregunta que queda aquí es, ¿qué pasa con la reacción del presidente de la República? El presidente, por supuesto, desestima los hechos el día de hoy. Sabíamos que esto iba a suceder. Dice que él no dijo lo que antes dijo, que hay que llenar el Zócalo varias veces, que aunque lleven 1 millón de personas, él no va a renunciar, que hay que esperar hasta la renovación del mandato, pero envía, pues él y Morena envía una cuadrilla de provocadores, de golpeadores, pues constantemente desde que vino el plantón en Avenida Juárez, desde que no los dejaron pasar los granaderos, pues a agredir a las personas integrantes de Frena. Y mira, déjame darte 2 ejemplos que me han tocado vivir de viva voz. En alguna ocasión me tocó estar por La Habana cuando el presidente Fidel Castro organizó una manifestación en contra del imperialismo yanqui o para festejar, estaban festejando algo, pero era en contra del imperialismo yanqui. Hicieron una manifestación de no sé cuántas personas, tal vez 500,000 personas, 300,000 personas, no lo sé, en una oficina pequeñita que era la oficina de intereses, porque no era embajada, de los Estados Unidos. Una oficina que apenas era un pequeño cuartito, lo rodearon, lo llenaron de banderas negras, lo llenaron también de botes con sangre, etcétera. Así es como funcionan. Y pues todas estas personas, por supuesto, eran beneficiadas del gobierno. Y me tocó como funcionario también, yo fui funcionario en la alcaldía, en ese entonces delegación Miguel Hidalgo, que hicimos una manifestación los funcionarios en el Zócalo, porque nos habían hecho un recorte cuando López Obrador era jefe de gobierno y no reprimió con la policía, reprimió con la asamblea de barrios y después dijo que eran ciudadanos defendiendo a su gobierno. Lo que preocupa es esto, Pedro, ¿qué va a pasar el año que viene con las elecciones, con este nivel de polarización? ¿Qué va a pasar el año que viene con este grupo de golpeadores que está pues acelerando día con día el presidente de la República, que Morena los organiza para mandarlos a azuzar o a cucar, como diría el propio presidente, a las personas que piensan distinto? La elección será de pronóstico reservado, pero lo que sí podemos asegurar en este momento es que habrá dejos de violencia. Esperemos que estos sean acallados por el presidente en su momento, porque pues ya echó a andar a su propio tigre cuando ve que el tigre ciudadano ha despertado. Esto preocupa. Esto nos alienta a seguirnos manifestando, pero no caer en provocaciones, Pedro. Tú dices que estuviste ahí en la marcha. Así es. ¿Cuánta gente viste tú? Porque el gobierno del Distrito Federal dice que había 5,000. El gobierno dice que había 8,000 personas, ¿no? Fue el gobierno de la Ciudad de México. La policía dice 5,000, el gobierno 8,000 y he visto hasta 15,000 en la cifra más alta. 15,000, digamos que hubo 15,000. Por supuesto que hubo mucho más. Digo, es muy difícil hacer un conteo 1 a 1 a las personas. A las personas que íbamos llegando se nos colocaba un papelito con un número para irnos numerando, etcétera. Yo no sé si se llegó a los 100,000, si no se llegó a los 100,000, estuvo muy cerca de llegar a los 100,000. El Zócalo estaba colmado, el Zócalo estaba lleno y por supuesto que fue un esfuerzo ciudadano. Fíjate lo más importante de esto, Pedro. Lo más importante es que fue una convocatoria de un día para otro, absolutamente orgánica a través de redes sociales, sin un solo acarreado. Ellos van a hacer un evento, los oficialistas, el día 24, y dicen que van a llenar y que van a haber 1 millón de personas. Yo te apuesto a que va a haber una cantidad impresionante de autobuses del interior de la República, de personas que trasladaron, es decir, que acarrearon. Aquí no, aquí fueron personas, familias enteras de todas las clases sociales que fueron a manifestarse. Fueron alrededor de 100,000 personas, no puedo dar una cifra exacta, pero he ido a todas las manifestaciones, Pedro, desde la primera, antes de que tomara protesta López Obrador, cuando canceló el aeropuerto, y nunca se había visto tanta gente como la que vimos en este momento, aún con el COVID encima, que seguramente ahuyentó a otro tanto.
Pues eso que dices es importante, porque mira, yo sí te puedo dar el dato que se llevaban 153,000 pulseras de estas que te daban. Después se tuvo que pasar a papelitos, inclusive a tener que rayarlos con un plumón en el dedo para marcarlos, porque a todo se contabilizó bajo notario. El último recuento que se tiene, el último recuento final ya con los notarios que se tuvieron que traer del interior de la República, fíjate, Triana, se dio una orden por parte del Colegio de Notarios para que los notarios del Distrito Federal que participaran en el conteo se les quitara su licencia de notario. Válgame Dios. O sea, esa fue la amenaza, ¿eh? Fíjate cómo opera el Estado. Eso lo hacen por un lado, ¿no? Arremeter represalias en contra de los notarios que participaran. Desconectaron las cámaras web que están encendidas 24/7 en el Zócalo y dejaron solo las imágenes de antes de la concentración. ¿Sí? Para dar la impresión de que no había gente. Y las encendieron cuando ya no había gente otra vez. Entonces, claro, esto habla de lo asustado que está el Estado. No contra Frena, Pedro. Frena es un vehículo más, es una ruta más, claro, de lo que está pasando contra la gente que ya no le está respondiendo al presidente. Las encuestas podrán dar misa, podrán decir lo que sea, pero la realidad es que el pulso ciudadano es otro. Estamos en una crisis social impresionante, cortesía del presidente, y se la van a cobrar el año que viene. Seguramente, ojalá. Y te hago esta pregunta, ¿tú crees que todavía esté abierta la salida democrática? Mira, quiero pensar que sí, aunque el presidente ya sabemos que cuando no gana empata y cuando pierde arrebata, ¿no? Ese es uno de sus principios. Es un pésimo perdedor, no sabe perder, no sabe admitir errores. Quisiera pensar que si hay una manifestación importante de personas saliendo a las urnas a votar, no habrá manera como López Obrador pueda decir que se le está quitando su triunfo merecido que le da el pueblo. Entonces, de nosotros depende. Necesitamos que haya mucha participación ciudadana, que la gente despierte. Afortunadamente hay movimiento todo el tiempo, todos los días se sabe algo, se dice algo, cosa que no pasaba antes. Cada vez vemos una sociedad más despierta y ojalá y nos alcance. Parece ser que hay una luz al final del túnel. Ojalá y así sea, porque digo, también existen las democracias cosméticas en donde pues nada más hay que ponerse a buscar y vas a encontrarte a Fidel Castro saliendo a votar, vas a encontrarte a Joseph Stalin emitiendo su sufragio, vas a encontrar a Hitler haciendo lo mismo. Sin embargo, pues estas democracias que son aparentes, y es ahí en donde México no puede llegar a tener una democracia cosmética en donde se asuma el voto, pero que se haga lo que se les pegue la gana. Y hemos luchado mucho por ello, Triana. Y hay que cuidar el último dique de democracia que nos garantiza elecciones medianamente justas en este país, que es el INE, porque el Tribunal Electoral está perdido, ya sabemos lo que está pasando con él, ahora está le está dando gusto al presidente, no elección interna de Morena, ya vimos la Suprema Corte, que de todos los ministros no hacemos uno, ya vimos lo que está pasando con las instituciones. El INE es el último reducto de democracia de este país y hay que cuidarlo mucho, hay que defenderlo. Ojalá y así sea, mi querido Triana. Te agradezco muchísimo y te mando un abrazo, deseándote que pases una muy buena semana.